Hola hermanos, hermanas, bienvenidas. Hoy domingo 5 de julio, aquí al canal de Capilla de Calvario, Palm Desert. Amén. Para seguir escudriñando las escrituras, hermanos. Amén. Ayer fue 4 de julio. Feliz día de independencia a todos. Les deseo que hayan pasado un día feliz, a gusto, con su familia. Amén. Y hoy, domingo, vamos a comenzar el mensaje. Aquí seguimos en el capítulo de Gálatas. Amén, miren. Ay, perdón. Justificados en Cristo para que Él viva en mí. Amén. Es el título de hoy. Obviamente estamos en el capítulo de Gálatas número 2. Amén. Así es que preparemos nuestro corazón, nuestra mente, que el Señor nos guíe para su palabra. Amén. Quita. Tenemos Biblia. Tomen sus Biblias, hermanos, para poder escudriñar la palabra. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde, Señor, te pedimos, Señor, por todas las cosas, Padre, que están pasando alrededor en todo el mundo, Señor. Te pedimos por Texas, Señor, por ese inundación que acaba de pasar este viernes este viernes pasado, Señor. Te pido, Señor, por las vidas de todas esas personas, todas esas familias que perdieron familiares, Señor, en esas inundaciones, Padre. Padre, en esta tarde te pedimos, Señor, nos guíes, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos lleve a toda verdad, el que nos dé oídos para oír, el que nos enseñe, Señor, tu palabra, el que nos guíe y nos dé ojos para mirar las cosas espirituales que solamente tu Espíritu nos puede enseñar, Señor. En esta tarde te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos, como les dije, este 5 de julio ya del 2025. Amén. Crucificado en Cristo para que Él viva en mí. Acuérdense, el viejo hombre tiene que morir para que podamos tomar la nueva naturaleza en Cristo Jesús, un nuevo nacimiento que el Señor nos da. Amén. Algo que todo cristiano tiene que pasar. Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Si no, dice, nadie entrará al reino de Dios. Cristo dijo a Nicodemo. Amén. Así es que es muy importante esa parte. Y para que eso suceda, el viejo hombre tiene que morir. No pueden haber dos vidas en un cuerpo, ¿verdad que no? No. La vida vieja tiene que terminar para que comience la vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Por eso somos crucificados en Cristo, en su sacrificio en la cruz. Pero gracias a Él también somos glorificados en su resurrección. Amén. Así es que de eso se trata el Evangelio. Aleluya. Bueno, miren, vamos a comenzar en el capítulo 2 de Gálatas. Ahora, al relatar los detalles de su viaje más importante a Jerusalén, después de haberse convertido a Cristo, Pablo ofrece pruebas contundentes de que el mensaje que él proclamaba era idéntico al de los otros apóstoles. Acuérdense, en Jerusalén estaba Pedro, estaba Juan, estaba Jacobo, el medio hermano de Jesucristo en la humanidad, en lo que se trata del cuerpo humano. Él era su medio hermano y él era también encargado de la iglesia, uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Amén. Era muy importante ir a pedir ayuda para lo que estaba sucediendo Pablo a los demás apóstoles.
para ver qué ellos opinaban bajo lo que estaba pasando. Amén. Así es que vamos a comenzar. Acuérdense, Gálatas fue escrita esta carta a las iglesias de Galacia para refutar, hermanos, ciertas doctrinas erróneas, ciertas enseñanzas erróneas que se estaban enseñando en ese tiempo por maestros falsos y que se enseñan aún hoy en día por mismos maestros falsos. Amén. Que no tienen que ver nada con el evangelio, y por eso Pablo lo va a dejar muy claro aquí. Vamos a leer los versos del 1 al 5 y luego regresamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Dice el versículo 1, capítulo 2. Luego, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Está hablando Pablo, relatando. Dice, junto con Bernabé, y llevé conmigo también a Tito. Pero subí de acuerdo con una revelación y les expuse el evangelio que estoy proclamando entre los gentiles. Esto lo hice en privado ante los de alta reputación, obviamente los apóstoles y los ancianos, para asegurarme de que no corro ni he corrido en vano. El número 3. Sin embargo, ni siquiera Tito, quien estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Ok? A pesar de que los falsos hermanos, quienes se infiltraron secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de reducirnos, a esclavitud. Y el número 5, ni por un momento cedimos en sumisión, y ellos, para que la verdad del evangelio permaneciera a favor de ustedes, a favor de nosotros, hermanos, a favor de los gentiles, quien ahora somos hijos adoptados en Cristo Jesús por fe solamente. Amén. El versículo 1 dice Pablo, luego después de 14 años de estar anunciando el evangelio en Damasco y en varios lugares, especialmente en esta área de Galacia. Amén. Dice, subí otra vez a Jerusalén junto con Bernabé y llevé conmigo también a Tito. Amén. Llevaba sus colaboradores Pablo al evangelio. ¿Ok? Cuando los nuevos cristianos estaban siendo presionados a seguir reglas del judaísmo, eso era lo que estaba pasando, como la circuncisión y otras costumbres, y sucede hoy en día igual, hermanos. Hay muchos que dicen, tenemos que seguir las fiestas que el Señor estableció en el Antiguo Testamento. Tenemos que guardar el sábado, porque ese es el día que el Señor hizo para descansar. Tenemos que no comer ciertas comidas. Tenemos que seguir ciertas reglas para poder ayudarle a Cristo y nuestra salvación. Amén. Eso es totalmente erróneo, hermanos. Por eso escribió esta carta Pablo a los que estaban en Galacia, para refutar todas estas mentiras, hermanos. Somos completos en Cristo, somos completos en su muerte, en su resurrección. Amén. En su sacrificio completo, hecho por amor. Somos completos. Está completo todo. Por eso Él, al expirar su último aliento, dijo, consumado es. Y eso significa
pagado está, pagada la deuda está que se debía. Amén. So, los cristianos nuevos que eran obviamente gentiles, que no estaban circuncidados porque no eran judíos de naturaleza. Amén. Estaban siendo presionados a seguir reglas del judaísmo. Amén. Como la circuncisión y otras costumbres. ¿Ok? Y como les dije, como sucede hoy en día. Pablo humildemente viaja a Jerusalén para discutir este detalle tan importante el Evangelio, ante el concilio de apóstoles que estaban en Jerusalén y de ancianos. Amén. Eso lo puedes encontrar en Hechos 15, versículo 1 al 22, donde el concilio escribió la carta a los gentiles diciéndoles cuál era el resultado. Amén. Eso fue Pablo con Bernabé, con Tito, a Jerusalén para resolver este asunto. Amén. Y obviamente llevaba, como les dije, sus compatriotas en el Evangelio, a Bernabé y a Tito. Esos colaboradores que siempre andaban con Pablo, fieles, y que estuvieron con Pablo hasta el último día de sus vidas. Amén. Donde quiera que él iba, iban ellos también. Eso es muy importante. Dice el verso 2, pero subí de acuerdo con una revelación. ¿Ok? Era revelado por el Espíritu Santo y les expuse el evangelio que estoy proclamando. ¿Ok? Les estaba diciendo que ¿cuál evangelio él proclamaba? El evangelio de Cristo Jesús, Cristo muerto y Cristo resucitado solamente. Amén. Les expuse el evangelio que estoy proclamando entre los gentiles. Esto lo hice en privado ante los de alta reputación, que son los apóstoles, para asegurarme de que no corro ni he corrido en vano. Amén. Pablo, hermanos, no seguía su intelecto, su inteligencia, sus fuerzas. ¿Okay? Él seguía el discernimiento, la dirección directa de Dios a través de la voz del Espíritu Santo. Dice aquí el versículo 2, pero subí de acuerdo con una revelación. ¿Quién da las revelaciones, hermanos? Solamente el Espíritu de Dios. Amén. Fue a ver a Pedro, a Juan y a Jacobo, que eran los pilares, como dice aquí, los de alta reputación. ¿Ok? Fue a mirarlos. Jacobo, acuérdense, es Santiago, el medio hermano de Cristo en la humanidad. Amén. No es medio hermano de él. Bueno, en lo espiritual ya lo es también, porque Cristo pagó el precio por él también. Pero en la humanidad era su medio hermano. Era hijo de José y de María. Amén, que estaba encargado también de la iglesia, uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Amén. Fue a mirar a estos de alta reputación, como él pone, porque los judíos afirmaban que tenían la aprobación apostólica para su doctrina errónea que enseñaban, su enseñanza de error que enseñaban. Ellos decían, hey, los apóstoles nos apoyan. Ellos apoyan y dicen que también las personas que vienen a la salvación tienen que seguir las reglas del judaísmo también. ¿Qué? Quería comparar, a ver, y verificar si era cierto lo que estos judíos decían. ¿Okay? Por eso él viajó a Jerusalén y llevaba con él 2 personas. Acuérdense, debe de haber 3 testigos para que las cosas fueran aceptadas por los judíos. Amén. So él quería verificar si era cierto lo que ellos decían. ¿Okay? Pero Pablo no quería que todos sus esfuerzos se
desperdiciaran, obviamente, a causa de un conflicto con los demás apóstoles. Por eso él dice aquí, al terminar el verso 2, dice, y les expuse el evangelio que estoy proclamando ante los gentiles. Esto lo hice en privado ante los de alta reputación para asegurarme de que no corro ni he corrido en vano, de que lo que él estaba enseñando era igual de lo que también los apóstoles enseñaban. ¿Okay? Por eso él fue. Pablo no quería que todos sus esfuerzos se desperdiciaran al darse cuenta que ellos tal vez enseñaban algo diferente. ¿Okay? Pero no fue así. Versículo 3 dice, sin embargo, ni siquiera Tito, quien estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse. Obviamente, los apóstoles no pensaban igual y no apoyaban las enseñanzas erróneas que estos judíos supuestamente cristianos que se habían convertido al cristianismo enseñaban. ¿Okay? Y decían que los apóstoles apoyaban sus enseñanzas. Ahora, una de las enseñanzas más, hermanos, más terribles era que no podía haber salvación sin circuncisión. Circuncisión, amén. Ellos enseñaban eso, que si una persona no se circuncidaba físicamente, no era salvo. Imagínense qué terrible es eso, que la salvación dependiera de algo que nosotros hicimos o no hicimos, de cualquier manera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque somos humanos, vamos a fallar. Entonces nadie va a llegar a la salvación, hermano. La salvación es perfecta. La salvación es para siempre en Cristo Jesús. Amén. Y la salvación no se pierde. El que es salvo para siempre. Amén. ¿Por qué? Porque Dios Todopoderoso es el que lleva la salvación a cabo. Dice Hechos 15:1. Entonces algunos que vinieron de Judea, ven, eran judíos, venían de Jerusalén, que venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan de acuerdo con el rito de Moisés, no pueden ser salvos. Amén. Eso era lo que enseñaban estas personas y es totalmente erróneo. Nada tiene que ver las cosas que tú hagas por dentro o por fuera de tus propias fuerzas. Amén. Todo viene de Dios. Todo es aplicado por Dios. ¿Ok? Solamente Dios. Estos judíos afirmaban que si no se circuncidaban los hombres, obviamente, no había salvación. Cristo no los había salvado. ¿Ok? Pero los apóstoles negaron esto. Y el asunto se resolvió de forma concluyente con el discernimiento, ¿ok? Muy importante, con el discernimiento y la guía del Espíritu Santo. Como ya les conté, en la carta está que se escribió, está en Hechos 15, del 1 al 22. ¿Ok? Si quieren mirarla, ahí es donde Pedro se levanta y habla al concilio y por obra del Espíritu Santo, por la guía del Espíritu Santo, concluyen que no es necesario circuncidarse las personas. Por eso dice aquí en el verso 2, en el verso 3, sin embargo, ni siquiera Tito, quien estaba conmigo siendo griego, fue obligado a circuncidarse.
Los apóstoles obviamente no estaban de acuerdo con esta herejía, con esta doctrina errónea. Versículo 4, a pesar de los falsos hermanos, a pesar de los falsos hermanos quienes se infiltraron secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de reducirnos a esclavitud. Imagínate, eso es lo que pasa cuando las personas se regresan a hacer las cosas que solo eran una sombra. Que Cristo, con su sacrificio, vino a cumplir. ¿Ok? El número 5 dice, ni por un momento cedimos. Pablo no cedió, ninguno de ellos, ni por un momento cedimos en sumisión a ellos para que la verdad del Evangelio permaneciera a favor de ustedes. ¿Ok? Estos judíos, hermanos, eran agentes y son hoy en día también. Las cosas no han cambiado. Eran agentes encubiertos de Satanás, del enemigo, que se infiltraron y se infiltran en la iglesia para sabotear, ¿qué? Para sabotear el verdadero evangelio. ¿Ok? Los cristianos, hermanos, somos libres de la ley en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo enseña en todas sus epístolas. Somos libres de la ley en Cristo Jesús. Libres de ceremonias, libres de regulaciones, libres de cosas externas como forma de vida. ¿Ok? Esas cosas no cambian a una persona. Seguir una rutina, seguir tradiciones, no cambian en nada a una persona. Lo único que cambia a la persona es nacer de nuevo y la guía del Espíritu Santo. Amén. Y seguir teniendo fe en Cristo Jesús, que viene a través de leer la palabra de Dios. Amén. Estos son agentes de Satanás que enseñan herejías. ¿Ok? Los cristianos somos libres de todo eso, libres de la maldición por desobedecer la ley. ¿Por qué? Porque Cristo la cumplió por nosotros. Amén. Esa maldición, hermanos, la cargó Cristo en la cruz, completamente. ¿Ok? En representación de todos nosotros. Gálatas 3:13 dice esto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y Cristo fue colgado en un madero por nosotros, hermanos. Amén. Por eso es muy importante que entendamos que la libertad solo viene a través de Cristo, no a través de nuestras obras. ¿Ok? Ahora, habiendo dicho eso, ¿ok? Esta libertad que tenemos en Cristo no es una libertad o no es licencia para pecar. No es licencia para que tú puedas vivir o quieras vivir una vida como a ti te plazca. Tenemos que nacer de nuevo y vivir una vida de justicia, de santificación. Amén. En Cristo Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo. Gálatas 5:13. Si le damos también un poquito para adelante. Dice esto. Ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos, solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. ¿Ok? No para pecar. Más bien, sírvanse los unos a los otros por medio del amor, que es un fruto del Espíritu
Santo. Amén. El verdadero evangelio, hermanos, es este. El domingo pasado me confundí y leí el versículo equivocado. Así es que por eso se los traigo hoy. Este, hermanos, es el verdadero evangelio. Primera de Corintios 15 del 1 al 4. Dice así: además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron y en el cual también están firmes. Este evangelio, hermanos, nos mantiene firmes, caminando en Cristo correctamente. ¿Ok? Dice en cuán también están firmes, por el cual también son salvos. Este evangelio nos salva. Si lo retienen como yo les he predicado. ¿Ok? Si lo cambian, ya no. Ya no es lo mismo, ya no es el mismo evangelio, dice Pablo. Lo dijo en el capítulo 1. Es otro evangelio. No es que exista otro evangelio, porque no existe, pero obviamente son cosas ya erróneas, dice Pablo. De otro modo, creyeron en vano. ¿Ok? Solo les voy a leer el 2 otra vez. Por el cual también son salvos, si lo retienen como yo se los he predicado. De otro modo, creyeron en vano. El 3, porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió. Él lo recibió de Cristo mismo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que lo que está escrito, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo está escrito. Todo está aquí en la palabra. No, a nadie le va a tomar por sorpresa. Y si quiere investigarlo, aquí está. ¿Ok? Es la decisión de cada quien investigarlo o no. Amén. Por ningún momento, hermanos, debemos ceder a estas demandas externas que no ayudan a transformar nuestro comportamiento y corazón de ninguna manera. ¿Ok? Todos esos ritos, todas esas cosas que se enseñan, que tenemos que brincar una barda aquí, que tiene que ser de 5 pies y que todo eso no es necesario, no ayuda en nada a la persona a cambiar su corazón, a cambiar su mente, a pensar correctamente, a actuar correctamente, a amar, que es lo más importante. No enseña a nadie a amar esas cosas. Al contrario, lo que esa tradición trae es odio, violencia, todo eso. Miren los que están a cargo de la religión, cuántas personas no hieren, cuántas personas no martirizan. ¿Ok? So es muy importante que caminemos en amor y no en costumbre. ¿Ok? Versículo 6. Sin embargo, aquellos que tenían reputación, otra vez los apóstoles, de ser importantes, quienes hayan sido en otro tiempo, a mí nada me importa. Dios no hace distinción de personas. A mí, a la verdad, los de tal reputación no me añadieron nada nuevo. Dice Pablo, estos de gran reputación que habían enseñado y siguen enseñando a las personas que no conocen, dice, a mí no me enseñaron nada. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús le había enseñado a Pablo todas estas verdades ya. Se las había revelado. Amén. El apostolado de Pedro y de Juan era igual al de Pablo. No, por eso dice aquí, Dios no hace distinción de personas. ¿Ok? El apóstol Pedro era igual al apóstol Juan, igual al apóstol Pablo, igual a los demás apóstoles. ¿Ok? Porque todos fueron comisionados por una persona.
¿quién era? Jesucristo. Y todos fueron comisionados por igual. Romanos 2, 10, 11 dice, pero la gloria, honra y paz a cada uno que hace el bien, al judío primero y también al gentil, a los dos, ya son iguales. Dice el 11, pues no hay distinción de personas delante de Dios. Yo sé que los judíos en aquellos tiempos pensaban que eran mucho más altos que los gentiles, que tenían prioridad ante los ojos de Dios, pero el Señor, a través del Espíritu Santo escrito en su palabra, dice, no es así. Dios no hace distinción de personas, Él nos ama por igual a todos. ¿Ok? So, el apostolado era igual, el de Pedro, el de Juan y el de Pablo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos habían sido comisionados por Cristo Jesús. Pablo nunca se sintió inferior a los demás apóstoles, tal vez porque él no caminó físicamente con Cristo y ellos juntos. Él solamente fue instruido aparte por Cristo en privado. Segunda de Corintios 12, 11 y 12 dice, me he hecho necio, ustedes me obligaron, pues más bien yo debería ser recomendado por ustedes, porque en nada he sido menos que los apóstoles eminentes. ¿Ok? Aunque nada soy, dice Pablo, no tampoco crean que soy gran cosa. Solo porque soy igual a los demás apóstoles no quiere decir que soy más grande que nadie más, que ustedes. Dice el 12, las señales del apóstol han sido realizadas entre ustedes con toda paciencia, con señales, prodigios, hechos poderosos. Amén. So Pablo no era inferior a Pedro, Pedro no era inferior a Pablo. Era igual el apostolado y es igual. Amén. El Señor no hace distinción de personas. El número 7 dice, más bien, al contrario, cuando vieron que me había sido confiado el evangelio para la incircuncisión, igual que a Pedro para la circuncisión. ¿Ok? Hasta hoy en día, hermanos, hasta hoy en día los que enseñan que hay que seguir las sombras del judaísmo, ¿ok? Afirman que Pablo predica un evangelio desviado, que está mal. Amén. Aún hoy en día dicen, no, Pablo no sabe lo que está diciendo. Tenemos que seguir las cosas del judaísmo. Tenemos que seguir, porque el Antiguo Testamento está vigente. Sí, está vigente y sí es muy importante unir el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, leerlos los dos. ¿Ok? Pero hay ciertas cosas que el Señor anuló cuando Él puso en pie el nuevo pacto en su sangre, en su cuerpo. Amén. Y esas cosas pasaron a ser sombras de lo que el nuevo pacto llegó a cumplir en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Ok? So, hoy en día muchas personas también afirman, aún leyendo las epístolas, que Pablo está desviado, que no escribe las cosas bien, porque muchos no entienden las epístolas de Pablo. ¿Ok? Pero los demás apóstoles, hermanos, confirman que él proclamaba el evangelio verdadero. ¿Ok? Pedro, Juan, Jacobo, los pilares de la iglesia confirmaron que el evangelio de Pablo era igual que el evangelio que ellos también predicaban. Amén. Versículo 8 al 9. Porque el que actuó en Pedro para hacerlo apóstol de la circuncisión de los judíos, actuó también en mí para hacerme apóstol a favor de los gentiles, de nosotros.
¿ok? Y cuando percibieron la gracia, ¿ok? Ahí está la clave. Y cuando percibieron la gracia que me había sido dada, Jacobo, Santiago, Pedro y Juan, quienes tenían reputación de ser columnas, nos dieron a Bernabé y a mí la mano derecha en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión, a los judíos, hermanos. Amén. Hermanos, fue el Espíritu Santo quien solo tiene un evangelio, no hay otro evangelio que Él enseña o que Él guía. Amén. Fue solo el Espíritu Santo que tiene un evangelio, quien impartió poder a Pedro, poder a Pablo, ¿ok? Y quien sigue impartiendo poder a todos nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Hechos 1:8, Cristo mismo dijo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Y no es un poder para hacer payasadas, para hacer shows, ¿ok? Dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y para esto es el poder, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso es el poder del Espíritu Santo, para comportarnos y dar testimonio contundente de que somos hijos de Cristo Jesús. Amén. Ese poder viene para darnos lo que necesitamos para poder llevar a cabo nuestro ministerio. ¿Ok? Ahora, la única conclusión a que podían llegar los apóstoles era que la gracia, aquí dice el 9, y cuando percibieron la gracia que me había sido dada, ¿por quién? Por Cristo Jesús. La única conclusión a que podían llegar los apóstoles era que la gracia era la única responsable para la predicación poderosa del Evangelio, que muchos oían hablar de Pablo, de Pedro, de Juan, de Jacobo, de Felipe, de Esteban, de todos los discípulos que estaban llenos del Espíritu Santo. Amén. Para eso era ese poder, y solo la gracia de Cristo fue la que les fue impartida a todas estas personas para que se pudiera hacer y llevar a cabo todos estos milagros. Amén. ¿Era para qué? Para edificación de la iglesia de parte de Pablo. ¿Ok? Miren, Israel, que fue el padre de las 12 tribus, que primero era Jacobo y después se le cambió el nombre a Israel. Israel, Pedro, Pablo y todos nosotros no tenemos nada de especial, hermanos. Somos pecadores. Merecemos la muerte. No tenemos nada de especial. ¿Ok? Pero es solo por la voluntad y gracia de Dios que tenemos un ministerio. Por amor a Él. Por amor a nosotros, tenemos, y por su gracia, que es inmerecida, tenemos un ministerio, gracias a Dios. Por eso, hermanos, nos saludamos con la mano derecha. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es una señal de que estamos de acuerdo, que estamos en unión, que estamos en un solo sentir en las cosas del Señor. ¿Ok? Al igual que ellos, dice aquí, que Jacobo, Pedro y Juan, quienes tenían reputación de ser columnas, nos dieron a Bernabé y a mí la mano derecha en señal de compañerismo. ¿Ok? En señal de que tenían
muchas cosas en común en Cristo Jesús, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Versículo 10, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que procuré hacer con esmero, dice Pablo. ¿Ok? Este solamente es un fruto del Espíritu Santo. Ayudar a los pobres, ayudar al necesitado, ayudar al hermano. Se llama, ¿saben qué? Se llama amor. Y lo puedes encontrar en Gálatas, en este mismo libro que estamos leyendo, capítulo 5, 22 y 23, versículo 22 y 23. No tenemos tiempo de leerlo, pero en tu tiempo, búscalo, léelo, amén, escudriñalo y mira cuáles son los frutos que solamente vienen a través del Espíritu Santo. 11 al 14, hermanos. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo me puse al frente, yo me puse a él frente a frente, ¿ok? Porque era reprensible. Pues antes que vinieran ciertas personas de parte de Jacobo, de la iglesia de Jerusalén, él comía con los gentiles, ¿ok? Pero cuando llegaron, se retraía y se apartaba temiendo a los de la circuncisión, temiendo a los judíos. Y los otros judíos participaban con él su simulación de tal manera que aún Bernabé, imagínense, aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pedro el apóstol, lleno del Espíritu Santo, también cometió errores. ¿Qué quiere decir, hermanos? El Espíritu Santo no nos hace hacer las cosas a fuerzas. El Espíritu Santo nos susurra así despacito la dirección, la señal que debemos de tomar. Es nuestra decisión hacerlo o no. Y a veces, aún estando llenos del Espíritu Santo, cometemos decisiones falsas, decisiones erróneas. Amén. Está hablando de Pedro. Pablo lo tuvo que confrontar, dice el 13. Y los otros judíos participaban con él y su simulación de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. El 14. En cambio, cuando vi que no andaban rectamente ante la verdad del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos, si tú, que eres judío, vives como los gentiles, ¿ok? O sea, vives ya en libertad en Cristo y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a hacerse judíos? Pablo lo confronta a Pedro, que estaba haciendo algo mal. Amén. Miren, Pedro, al apartarse de los gentiles, consentía a los judíos que sostenían esa posición. Él estaba diciendo, ven, sí hay que circuncidarse, si no, no podemos andar con los gentiles, quienes eran cristianos igual que ellos ya. No eran gentiles normales, eran gentiles en Cristo Jesús, que habían sido salvos por la misma gracia que esos mismos judíos. Amén. Entonces, Pedro consentía a los judíos que sostenían esta posición, sabiendo Pedro que era error. ¿Okay? Pedro daba apoyo aparte a su doctrina, anulando con su acción la enseñanza divina de Pablo. ¿Okay? ¿Cuál enseñanza es? La salvación es solo por la gracia de Dios. Eso es lo que estaba anulando Pedro, y eso es lo que anulan todos los que hoy en día dicen que hay que seguir esas reglas, que hay que seguir convirtiéndose uno
haciendo las cosas que los judíos hacían en el judaísmo, sabiendo que eso era solo sombras de lo que Cristo venía a cumplir. Segunda de Corintios 6, 14 al 18, dice, no se unan en yugo desigual con los no creyentes. Acuérdense, los gentiles con los que Pedro comía de primero eran creyentes, no eran gentiles normales. Pablo aquí después escribió esto, dice, porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial, Satanás? ¿Ok? ¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? ¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo de Dios viviente, como Dios dijo. Amén. Pedro estaba haciendo lo contrario. Él supuestamente estaba siguiendo lo que dice la palabra aquí, que no te juntes con yugo desigual. Pero acuérdense, ellos ya eran yugo igual porque eran cristianos. Pedro estaba haciendo lo contrario. ¿Ok? Segunda de Juan. Solo hay un capítulo en esa carta. Versículo 9 y 11 dice, todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Bien facilito. El que permanece en la doctrina, este tiene el Padre y también al Hijo. Si alguien va a ustedes y no lleva esta doctrina, no le reciban en casa ni le digan bienvenido. Si está enseñando otras cosas que no sean Cristo muerto y Cristo resucitado por nuestro beneficio. Dice el 11, porque el que da la bienvenida participa de sus malas obras. ¿Ok? Pedro estaba haciendo lo contrario de eso. La palabra dice, no te juntes con personas gentiles, personas que no conocen a Cristo, hasta judíos que no sean cristianos. ¿Por qué? Porque no debemos de estar juntos con yugo desigual. ¿Ok? Y Pedro estaba haciendo lo contrario, por eso Pablo lo confrontó. Versículo 15 al 16. Nosotros, sigue Pablo hablando, diciéndole a Pedro, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Pero sabiendo que ningún hombre es justificado, ningún hombre, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, apóstoles, pilares, hermanos, ¿ok? Pilares de la iglesia, reputación grande en el cristianismo. Aún ellos tenían que ser salvos por fe solamente. Dice Pablo en el versículo 16, pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, hemos creído nosotros también en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. ¿Ok? Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. Hermanos, esta reprensión a Pedro, el apóstol, por otro apóstol que fue Pablo, nos sirve para que quede bien claro la necesidad absoluta e inmovible de la doctrina de justicia por fe solamente. ¿Ok? Y basado en la gracia absoluta de Dios a todo el hombre. Solamente así. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente, no pagamos nada. Tú no pagaste ningún centavo. Gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ok? Solamente dice
Pablo le dice a Pedro, tú y yo también tuvimos que pasar por la misma redención en Cristo Jesús. Por fe solamente y basada en la gracia absoluta de Dios que el Señor da gratuitamente a todo aquel que quiera poner su fe en Él. ¿Ok? Pedro se arrepintió y reconoció la autoridad apostólica de Pablo y de su propia sumisión humilde a la verdad. Como él conocía las Escrituras, sabía que Pablo estaba hablando la verdad. ¿Ok? Pedro después en sus propias palabras escribió esto en 2 de Pedro, capítulo 3, 15 al 16. Pedro escribió esto: consideren que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Ok? Como también nuestro hermano Pablo les ha escrito según la sabiduría que le ha sido dada. ¿Ok? Pedro reconoció que Pablo era un apóstol instituido por Dios, por Cristo Jesús. 16 dice, él habla de estas cosas en todas sus epístolas, en todas sus cartas. Quiere decir que Pedro leyó las cartas de Pablo. ¿Ok? Dice, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Hasta Pedro se le hacía difícil de entender lo que Pablo escribía. Que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras para su propia destrucción. ¿Ok? Pedro escribió después esto. Obviamente él se arrepintió y él se dio cuenta de que Pablo, al enfrentarlo, lo hizo por amor, porque amaba a Pedro y porque amaba a la iglesia, para que todo quedara quedara claro, pues. Versículo 17 dice, pero si es que nosotros procuramos ser justificados en Cristo, también hemos sido hallados pecadores. ¿Será que por eso Cristo servidor? ¿Será por eso Cristo servidor del pecado? Le dice Pablo a Pedro. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Qué? Dice Pablo lo que le quiere decir a Pedro. Si debemos seguir costumbres legalistas, entonces Cristo se equivocó. ¿Qué? Porque él dejó bien claro que la comida no contaminaba al hombre. ¿Qué? Marcos 7, 19 al 20, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque no entra en su corazón, sino en su estómago. La comida no entra en nuestro corazón, entra en nuestro estómago. Y dice, y sale a la letrina, después se va al baño. Amén. Así declaró limpias todas las comidas. Y decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Lo que el hombre habla, lo que su lengua dice, eso es lo que contamina al hombre. Si tú sigues leyendo después, allí dice que todas las acciones malas vienen del corazón del hombre. Y de esa abundancia es de la cual habla el hombre. Amén. El 18 dice, pues cuando edifico de nuevo las mismas, cuando yo edifico de nuevo las mismas cosas que derribé, demuestro que soy transgresor. ¿Qué? ¿Qué quiere decir eso? Al edificar el sistema falso de salvación por medio del legalismo, o sea, la ley, que Cristo abolió para establecer el nuevo pacto, como ya lo hemos dicho, solo en su sacrificio,
¿Ok? Por fe, dice, cuando hago esto, cuando empiezo a edificar otra vez estas cosas que eran solamente sombras, anulo lo que Cristo hizo en mí o por mí a través de su sacrificio en la cruz. ¿Ok? Dice el 19, porque mediante de la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Ok? Cuando un hombre, hermanos, cuando un hombre es ejecutado por la ley, porque debía y estaba condenado a morir, porque hizo algo grave, cuando esa persona es ejecutada, ya cumplió y pagó lo que debía. La ley no tiene más peso ni reclamo sobre él. Él ya pagó. Él pagó lo que debía. Lo pagó con su muerte. Ahora, esto es lo que pasa con el que cree en Cristo Jesús. ¿Ok? Quien pagó todo el castigo por nuestros pecados. Por la persona que cree. Y resucita a una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso dice aquí, porque mediante la ley he muerto a la ley. Porque la ley me condenaba. ¿Ok? Así es que en Cristo morí. Pero en Cristo resucité, dice, a fin de vivir para Dios. El 20. Dice, con Cristo he sido juntamente crucificado. Murió Cristo, murió mi viejo hombre. ¿Ok? Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó así por mí. Amén. Qué precioso lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. ¿Ok? La justicia divina ha quedado satisfecha por completo y el creyente, hermanos, queda libre para siempre de cualquier castigo adicional. Romanos 7, del 1 al 6, cuando tengan tiempo, léanlo. ¿Ok? Al creer, cuando la persona cree en Cristo Jesús, la persona pasa de muerte a vida. ¿Ok? Su espíritu estaba muerto, pero el Señor le da nuevo nacimiento y vuelve a la vida. ¿Ok? A través del espíritu. ¿Ok? Esto es algo espiritual que sucede a través de la cruz del Señor. Ahora, se le implica también la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. También es aplicada al creyente que cree, porque Cristo lo hizo todo por nosotros. Él no lo hizo por él. Él no era un criminal, él no era un pecador, él nunca cometió pecado. Él lo hizo por nosotros. ¿Okay? El viejo hombre del creyente queda muerto. Efesios 4:22 dice, con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado, por los deseos engañosos. ¿Ok? So, en primer lugar, el viejo hombre del creyente queda muerto. Después de haber sido crucificado con Cristo. ¿Ok? Romanos 6, del 3 al 5, dice, ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. ¿Ok? Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte para que así como Cristo fue resucitado, ¿ok?, de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque así como hemos sido identificados
con Él en la semejanza de su muerte, amén, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Aleluya, amén. So, después de haber sido crucificado con Cristo, el hombre viejo muere. ¿Qué? El hombre nuevo o la nueva identidad del que cree tiene el privilegio de que Cristo mora o vive en su interior y lo capacita con poder de lo alto, como lo dice Hechos 1:8, para vivir en Cristo. Romanos 8:9-10 dice, sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. ¿Ok? Ya no están bajo la ley. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. No va a poder vencer. ¿Ok? Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, no obstante el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Y luego dice aquí, dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso, hermanos, el amarnos no solo fue de boca, ¿ok? El amarnos y ir a la cruz es la realidad de su amor por nosotros a través de su sacrificio, a través de su crucifixión y muerte en esa cruz. Juan 10:17-18. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Así es que, por eso dice el título, crucificado en Cristo para que Él viva en mí. Amén. Aquí está arriba. ¿Ok? Crucificado en Cristo para que Él viva en mí. Y para terminar, versículo 21. No desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por medio de la ley, entonces por demás murió Cristo. Amén. Hermanos, al desechar un hermano, como lo hacía Pedro, porque los gentiles ya eran hermanos, ya no hay judío, ya no hay gentil, el que es parte de la iglesia. Al desechar un hermano, como lo hacía Pedro, desechamos la gracia inmerecible de Cristo y anulamos el significado y el beneficio de su muerte en nuestra vida. Es muy grave lo que estaba haciendo Pedro. Por eso Pablo lo tuvo que confrontar. ¿Ok? Si el ser humano, hermanos, pudiera llegar a ser salvo por medio de cumplir la ley, Cristo murió en vano. Cristo no tenía por qué morir. Y si murió, entonces quiere decir que murió por nada. Si la persona puede llegar a la salvación a través de sus obras. ¿Ok? Y también se equivocó el Padre al dar su hijo, su único hijo, su unigénito hijo al mundo, como lo dice Juan 16. Porque de tal manera amó Dios también, el Padre al mundo, que dio a su único hijo, para que todo aquel que crea en él, que no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, termino con esto. Los que insisten en obras, guardando días de fiesta, guardando sábados, ¿ok? No comer ciertas comidas, y la lista sigue. Hay listas grandes. Todos esos esfuerzos que no edifican en absoluto
Tu mente ni tu corazón no lo cambian para nada. De nada te sirve no usar una cachucha en el culto. De nada te sirve ir de pantalón o no ir de pantalón o ir vestido como supuestamente debes ir vestido si tu corazón no está ahí. En nada te va a ayudar eso. ¿Ok? Por eso, todos estos esfuerzos no edifican en absoluto la mente ni el corazón. ¿Ok? Estas personas menosprecian el fundamento del Evangelio y declaran que la muerte de Cristo, que fue una muerte terrible, declaran que esa muerte fue inútil, que no era necesario que Cristo muriera y murió en vano. Es muy grave. Es muy grave tratar de seguir reglas. Es muy grave pensar que Cristo nos exige que hagamos y sigamos esas reglas. Cristo no nos exige eso. Él mismo dijo, vengan a mí todos los que están cansados, vengan y recibirán descanso. ¿Descanso de qué? Descanso de tratar de llevar a cabo la ley al pie de la letra cuando es imposible de hacerlo. Ahí es donde verdaderamente necesitamos descansar, hermanos. De tratar de hacer cosas o pensar que llevamos la ley al pie de la letra, cuando eso no es cierto. Es imposible. Amén. Tengamos eso en mente. Bueno, hermanos, que el Señor me los bendiga, me los guarde, que el Señor haga resplandecer el rostro precioso en su hogar, en su vida, donde quiera que usted esté. Le dé paz, le dé salvación, le dé entendimiento, que es lo más importante, para que usted comprenda la Escritura y sea libre de la esclavitud, de la mentira que hoy en día Satanás tiene agarrado al mundo. Amén. Que el Señor me los bendiga. Nos miramos, hermanos.